Un niño de apenas 8 años había convertido la mansión de Polanco en una fortaleza impenetrable, donde ninguna niñera, maestra particular o cuidadora lograba durar más de una semana. Sebastián Montemayor rechazaba violentamente a cualquier persona que intentara acercarse, gritando, lanzando objetos y refugiándose en mutismo absoluto hasta que los adultos se rendían. Pero cuando Esperanza Vázquez, una humilde señora de la limpieza de 38 años, cruzó el umbral de esa casa el martes por la mañana, no tenía idea de que su presencia rompería no solo la resistencia del pequeño, sino también el misterio que había mantenido a toda una familia poderosa al borde de la desesperación. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube y esta te llegará al corazón. La residencia de los Montemayor, en la exclusiva colonia Polanco, era un testimonio de 3 generaciones de éxito empresarial. Don Ricardo Montemayor, de 72 años, había construido un imperio inmobiliario que se extendía desde Cancún hasta Tijuana, convirtiendo a su familia en una de las más influyentes del país. Su hijo único, Eduardo, había heredado no solo los negocios, sino también la ambición desmedida que caracterizaba al apellido. Sin embargo, toda esa fortuna se había vuelto irrelevante desde el día en que la tragedia se instaló en sus vidas. Hacía exactamente 1 año y medio, Elena Montemayor, la nuera adorada de don Ricardo y esposa de Eduardo, había muerto en un accidente automovilístico que sacudió los cimientos de la familia. Elena no era solo una esposa ejemplar, era el corazón emocional de la casa, la mediadora entre el temperamento fuerte de los hombres Montemayor y la sensibilidad de su único hijo, Sebastián. Cuando Elena partió, se llevó consigo la capacidad de la familia para conectar emocionalmente con el niño. Sebastián Montemayor había sido un niño alegre, comunicativo y cariñoso hasta los 6 años. Adoraba a su madre, seguía a su padre por toda la oficina, haciendo preguntas sobre los edificios, y se sentaba en las rodillas del abuelo para escuchar historias de los viejos tiempos, cuando México era diferente. Pero el día del funeral de Elena, algo se rompió irreparablemente en el pequeño. No lloró, no habló, simplemente se convirtió en una versión fantasmal de sí mismo. Eduardo Montemayor, devastado por su propia pérdida, se refugió en el trabajo con una intensidad que rayaba en la obsesión. Las construcciones se volvieron su único escape del dolor, y pronto estaba viajando constantemente, supervisando proyectos en Guadalajara, Monterrey, Puerto Vallarta, cualquier lugar que le permitiera evitar enfrentar la realidad de un hijo que ya no lo reconocía como padre. Don Ricardo, a pesar de sus 72 años, intentó llenar el vacío, pero su manera autoritaria de relacionarse, que había funcionado perfecto en los negocios, resultaba completamente inútil con un niño traumatizado. La procesión de cuidadoras comenzó 3 meses después del funeral. La primera fue Carla Sandoval, una niñera británica con referencias impecables de familias diplomáticas. Duró 5 días. Sebastián se negó a comer cualquier cosa que ella preparara. Se escondía cada vez que intentaba acercarse y finalmente protagonizó una crisis nerviosa cuando ella trató de llevarlo al parque. La segunda fue Mónica Restrepo, una pedagoga colombiana especializada en duelo infantil. Duró 1 semana antes de renunciar, alegando que el niño presentaba resistencia patológica a la autoridad femenina sustituta. Siguieron otras: Ana Belén, una maestra montessoriana; Carmen Rosa, una psicóloga infantil convertida en niñera; María José, una cuidadora especializada en niños con trauma.
Todas llegaron con credenciales impresionantes, estrategias profesionales y la confianza de que podrían romper la barrera que Sebastián había construido. Todas se marcharon derrotadas, algunos casos llorando, otras simplemente confundidas por la intensidad del rechazo del niño. El patrón era siempre el mismo. Sebastián permitía que las nuevas cuidadoras estuvieran en la casa, pero las ignoraba completamente. No respondía cuando le hablaban, no obedecía instrucciones, no participaba en actividades. Si intentaban imponer disciplina o estructura, escalaba a comportamientos más disruptivos. Tiraba comida, se escondía en armarios, gritaba hasta quedar afónico. Nunca era violento físicamente, pero su rechazo emocional era tan absoluto que resultaba imposible establecer cualquier tipo de vínculo. Don Ricardo gastó fortunas en consultas con los mejores especialistas del país. El doctor Armando Castillo, el psiquiatra infantil más reconocido de la Ciudad de México, diagnosticó trastorno de apego reactivo severo con componentes de mutismo selectivo. La doctora Patricia Herrera, neuropsicóloga pediátrica, realizó todos los estudios posibles confirmando que Sebastián no tenía ningún daño neurológico. Su rechazo era puramente emocional. El doctor Miguel Ángel Torres, especialista en trauma infantil, recomendó terapia familiar intensiva, pero era imposible cuando Eduardo estaba siempre viajando y Sebastián se negaba a participar en las sesiones. La situación se volvió insostenible cuando Sebastián comenzó a rechazar también al personal doméstico de toda la vida. Martha, la cocinera que trabajaba para la familia desde hacía 15 años, ya no podía acercársele sin que el niño huyera. Roberto, el chofer que lo había llevado al colegio desde los 4 años, ahora era recibido con gritos histéricos. Incluso Dolores, la administradora de la casa que había sido como una segunda abuela para él, fue víctima del rechazo sistemático. Don Ricardo se encontraba en una situación desesperante. Su nieto, heredero de un imperio que había tomado décadas construir, estaba destruyéndose emocionalmente ante sus ojos. Eduardo se refugiaba cada vez más en el trabajo, negándose a reconocer la gravedad de la situación. Las cuidadoras profesionales habían demostrado ser inútiles. Los terapeutas no podían ayudar a un niño que se negaba a interactuar, y Sebastián parecía decidido a rechazar cualquier intento de conexión humana. Fue en esas circunstancias que Esperanza Vázquez recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Esperanza vivía en una casa de 2 cuartos en la colonia San Bartolo, Atepehuacán, compartiendo el espacio con su madre, doña Refugio, de 65 años, quien padecía diabetes y artritis severa que le impedía trabajar. A los 38 años, Esperanza había dedicado los últimos 15 años de su vida al trabajo doméstico, moviéndose de casa en casa en las colonias elegantes de la ciudad. Lomas de Chapultepec, Santa Fe, Las Lomas, del Valle. Era conocida entre las familias adineradas por su discreción absoluta, su capacidad para mantener las casas impecables y especialmente por su don natural para conectar con los niños. Esperanza había sido madre de gemelos, Diego y Ángel, que hubieran cumplido 13 años ese año. Nacidos prematuros a los 7 meses, lucharon valientemente durante 3 meses en cuidados intensivos antes de que sus pequeños corazones no pudieran más. La pérdida había devastado a Esperanza, quien en ese momento tenía apenas 25 años y trabajaba como empleada en una tienda de ropa para sostener su embarazo. Su esposo, abrumado por el dolor y las deudas médicas, las abandonó a ella y a doña Refugio, desapareciendo sin dejar rastro. Desde entonces, Esperanza encontró en el cuidado de los hijos de otras familias una forma de canalizar su instinto maternal frustrado. No era solo trabajo para ella, era vocación.
Tenía una capacidad casi sobrenatural para entender las necesidades emocionales de los niños, para percibir cuándo tenían miedo, tristeza o simplemente necesitaban sentirse escuchados. Las familias para las que trabajaba a menudo comentaban que sus hijos se comportaban mejor, dormían más tranquilos y parecían más felices cuando Esperanza estaba cerca. La llamada llegó un domingo por la tarde mientras Esperanza organizaba la ropa limpia de la semana. Era la señora Beatriz Morales, para quien había trabajado 3 años antes cuando sus hijos eran pequeños. Esperanza, querida, ¿cómo estás? Tengo una propuesta un poco particular para ti. Esperanza conocía a Beatriz como una mujer sensata y directa, por lo que su tono cauteloso la intrigó inmediatamente. La familia Montemayor está buscando ayuda doméstica, pero es una situación muy delicada. Tienen un nieto de 8 años que ha estado pasando por momentos muy difíciles desde que perdió a su mamá. Han intentado con muchas cuidadoras y ninguna ha funcionado. Esperanza sintió el corazón apretársele. Conocía ese tipo de dolor. ¿Qué necesitarían específicamente de mí? Oficialmente, limpieza general y mantenimiento de la casa, pero entre tú y yo, creo que lo que realmente necesitan es alguien que entienda a ese niño. Don Ricardo Montemayor está desesperado. Es una familia muy buena, Esperanza, solo que están pasando por algo terrible. El salario que Beatriz mencionó era considerablemente superior a lo que Esperanza ganaba en sus otros trabajos. Más importante aún, incluía seguro médico que cubriría los tratamientos de Doña Refugio. Pero lo que realmente convenció a Esperanza fue algo más profundo, la intuición de que este trabajo significaba algo especial. ¿Cuándo puedo empezar? El martes por la mañana, Esperanza se presentó en la residencia Montemayor a las 7 en punto. La casa la impresionó inmediatamente. Una construcción moderna de 3 pisos con jardines perfectamente manicurados, fuente central y una fachada de cantera que irradiaba elegancia sobria. Pero más que la riqueza evidente, lo que Esperanza percibió fue el silencio. No era el silencio normal de una casa grande, era un silencio cargado, el tipo de quietud que se instala en los lugares donde la tristeza se ha vuelto permanente. Dolores Hernández, la administradora de la casa, la recibió en la entrada de servicio. Era una mujer de unos 50 años, eficiente pero con ojos cansados, que hablaban de meses de tensión constante. Esperanza, bienvenida. Antes de comenzar, necesito explicarte algunas situaciones especiales de esta casa. Mientras caminaban por los pasillos hacia la cocina, Dolores le contó sobre Sebastián con la delicadeza de quien ha tenido que explicar la misma situación demasiadas veces. El niño no habla con extraños, puede que no te dirija la palabra en semanas, incluso meses. No te lo tomes personal, no es grosería, es en protección. Ha tenido muchas personas intentando ayudarlo y ahora desconfía de todos. Esperanza asentía, procesando la información con la seriedad que merecía. ¿Hay algo que lo tranquilice? ¿Algo que disfrute? Solía amar los rompecabezas y los libros de historia. Su mamá le leía todas las noches, pero desde el accidente apenas toca nada. Pasa las horas mirando por la ventana de su cuarto o vagando por la casa como un fantasmita. Dolores le mostró las áreas de trabajo. La cocina espaciosa con isla central, las salas de estar con techos altos y ventanales enormes. La biblioteca con estanterías que llegaban hasta el techo, los 5 dormitorios y los 3 baños. Todo estaba impecablemente limpio, pero Esperanza notó inmediatamente la falta de vida. No había desorden infantil, no había juguetes dispersos, no había dibujos en el refrigerador.
Era como si un niño de 8 años hubiera desaparecido de su propia casa. ¿Dónde está Sebastián ahora?, preguntó Esperanza mientras organizaba sus materiales de limpieza. En su cuarto, como siempre. Probablemente bajará para desayunar en 1 hora, pero no esperes que te salude o siquiera te mire. Ya no lo hace con nadie. Esperanza comenzó su trabajo en la cocina, pero su mente estaba enfocada en algo más importante. Mientras limpiaba las superficies de granito y organizaba los armarios, empezó a tararear suavemente. No era una canción específica, sino una melodía que había inventado años atrás para calmar a Diego y Ángel cuando estaban inquietos en el hospital. La había llamado la canción de los angelitos y tenía algo mágico. Siempre lograba tranquilizar a los niños que la escuchaban. Exactamente a las 8:30 escuchó pasos en la escalera. Esperanza continuó trabajando normalmente, pero mantuvo la melodía, ahora casi en un susurro. Los pasos se detuvieron en la entrada de la cocina. Sin voltearse, Esperanza sintió la presencia del niño. Era una sensación que había desarrollado después de años de trabajo con familias, esa conciencia especial que tienen las madres para percibir cuando un niño las está observando. Siguió limpiando, siguió tarareando, pero ahora su canción incluía palabras muy bajitas. Angelito lindo, angelito bueno, cuidando los sueños hasta que llegue el nuevo día. Los pasos se acercaron más. Esperanza tomó esto como una buena señal, pero se cuidó de no voltearse abruptamente. En su experiencia, los niños heridos necesitaban sentir que tenían control sobre las interacciones. «Buenos días, corazón», dijo suavemente aún sin voltear. «¿Tienes hambre? Puedo prepararte algo rico para desayunar». Silencio. Pero Esperanza percibía que el niño seguía ahí, observando. «A mí me encantan las mañanas en las cocinas. Siempre huelen a posibilidades nuevas, ¿no crees?». Más silencio. Pero ahora Esperanza escuchó algo. El sonido casi imperceptible de una silla siendo arrastrada. Se volteó ligeramente y vio a Sebastián sentado en el banquito de la isla central, observándola con una intensidad que la sorprendió. Sebastián Montemayor era un niño hermoso. Tenía los ojos verdes característicos de la familia, cabello castaño que necesitaba corte y una piel pálida que delataba demasiado tiempo encerrado. Pero lo que más impactó a Esperanza fue su expresión. No era la cara de un niño malcriado o rebelde, era la cara de alguien que había visto demasiado dolor para su edad y había decidido que la mejor defensa era no sentir nada. «¿Sabes qué?», dijo Esperanza, volviendo a su trabajo pero manteniendo un tono conversacional. «Cuando era pequeña, mi abuela me enseñó que las cocinas tienen memoria. Guardan todos los momentos felices que han pasado ahí. Las risas durante los desayunos, las conversaciones mientras se prepara la comida, los abrazos que se dan mientras se espera que hierva el agua». Sebastián no respondió, pero Esperanza notó que había inclinado ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando esta idea. «Me pregunto qué recuerdos tiene esta cocina», continuó, abriendo el refrigerador para revisar su contenido. «Apuesto a que hay recuerdos muy bonitos aquí». Por primera vez en más de un año, Sebastián habló. Su voz era ronca por el desuso, pero las palabras fueron claras. «Mi mamá hacía hot cakes aquí los domingos». Esperanza sintió el corazón darle un vuelco, pero se cuidó de mantener un tono natural, como si fuera completamente normal que Sebastián le estuviera hablando. «¿Hot cakes? ¡Qué rico! ¿Con miel o con cajeta?» «Con miel», Sebastián susurró. Y manchaba toda la mesa porque decía que los hot cakes perfectos necesitan que la miel se derrame un poquito. Esperanza sonrió genuinamente. «Tu mamá era muy sabia. Los hot cakes tristes son los que no tienen ni una gota de miel fuera del plato». Sebastián no dijo nada más,
pero se quedó sentado observando mientras Esperanza continuaba organizando la cocina. Para cualquier observador externo, parecería una interacción mínima, insignificante. Pero Esperanza sabía que había ocurrido algo extraordinario. Por primera vez en 18 meses, Sebastián había compartido un recuerdo de su madre sin llorar, sin gritar, sin huir. Después de media hora, Sebastián se levantó silenciosamente y subió a su cuarto. Esperanza continuó trabajando, pero su mente estaba acelerada. Había conectado con el niño y ahora tenía que ser muy cuidadosa para no arruinar ese frágil hilo de confianza que acababa de establecerse. Cuando Dolores regresó 2 horas después, encontró a Esperanza terminando de limpiar la biblioteca. ¿Todo bien? ¿Viste a Sebastián? Sí, Esperanza respondió tranquilamente. Conversamos un poco. Dolores la miró con sorpresa y escepticismo. Conversaron. ¿Sebastián te habló? Solo un poquito. Me contó sobre los hot cakes que hacía su mamá. Dolores se sentó pesadamente en uno de los sillones de la biblioteca. En sus 5 años trabajando para la familia, había visto desfilar a docenas de profesionales intentando comunicarse con Sebastián. Ninguno había logrado siquiera que las dirigiera la mirada. Esperanza, necesito preguntarte algo y quiero que me contestes con honestidad. ¿Tienes experiencia con niños que han pasado por trauma? Esperanza dejó de limpiar y miró directamente a Dolores. Tengo experiencia con el dolor, señora Dolores. Perdí a mis bebés cuando tenían 3 meses. Sé lo que se siente cuando el mundo se rompe y no sabes cómo seguir. La honestidad brutal de Esperanza dejó a Dolores sin palabras por un momento. Pero también sé, continuó Esperanza, que el amor no se acaba cuando alguien se va. Solo necesita encontrar nuevas maneras de expresarse. Esa tarde, cuando don Ricardo regresó de la oficina, Dolores le contó sobre la interacción entre Esperanza y Sebastián. El anciano, que había aprendido a no ilusionarse después de tantas desilusiones, decidió observar discretamente antes de sacar conclusiones. Al día siguiente, Esperanza llegó temprano y comenzó su rutina en la cocina. Como el día anterior, empezó a tararear su canción de angelitos. A las 8:30 exactas, escuchó los pasos familiares en la escalera. Esta vez, Sebastián entró directamente a la cocina y se sentó en el mismo banquito. «Buenos días, corazón», dijo Esperanza. «¿Cómo dormiste?» Sebastián no respondió inmediatamente, pero después de unos minutos preguntó, «¿Por qué cantas esa canción?» La inventé hace muchos años para unos bebés que conocí. Les gustaba mucho y los tranquilizaba cuando tenían miedo. ¿Eran tus bebés? La pregunta era directa, sin malicia infantil, pero con la curiosidad genuina de un niño inteligente. Esperanza decidió ser completamente honesta. Sí, eran mis bebés, se llamaban Diego y Ángel, y se fueron al cielo cuando eran muy pequeñitos. Sebastián procesó esta información en silencio. Luego preguntó, ¿te pones triste cuando piensas en ellos? A veces sí. Pero también me pongo feliz porque recuerdo lo mucho que los amé y lo mucho que me amaron en el tiempo que estuvimos juntos. Mi mamá también se fue al cielo, Sebastián dijo bajito. Lo sé, corazón. Y estoy segura de que se llevó contigo todo el amor que sentía por ti. Sebastián se quedó callado durante varios minutos, observando cómo Esperanza preparaba café para don Ricardo y arreglaba la mesa para el desayuno. Finalmente preguntó algo que la sorprendió. ¿Crees que mi mamá puede ver cuando estoy triste? Esperanza dejó lo que estaba haciendo y se acercó al niño, cuidando de no invadir su espacio personal, pero manteniéndose cerca. ¿Tú qué crees, Sebastián? Yo creo que sí, pero no sé si le gusta verme triste todo el tiempo. La sabiduría de esta reflexión conmovió profundamente a Esperanza. ¿Y qué crees que le gustaría ver? Sebastián pensó cuidadosamente antes de responder.
Creo que le gustaría verme feliz otra vez, pero no sé cómo ser feliz sin ella. Esperanza sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero las contuvo. Este momento era demasiado importante para interrumpirlo con su propia emoción. ¿Sabes qué pienso yo? Pienso que tal vez ser feliz sin ella no significa olvidarla. Tal vez significa encontrar maneras de ser feliz que la incluyan a ella, incluso si no está aquí. Esta conversación marcó un punto de inflexión. Durante los siguientes días, Sebastián comenzó a buscar activamente a Esperanza cada mañana. No hablaba mucho, pero su presencia en la cocina se volvió constante. Observaba cómo trabajaba, ocasionalmente hacía preguntas sobre su proceso de limpieza o sobre ingredientes que encontraba en la despensa. Don Ricardo, observando estos cambios desde la distancia, decidió extender indefinidamente el contrato de Esperanza. Eduardo, que había regresado de un viaje de negocios a Cancún, notó inmediatamente la diferencia en Sebastián, pero se mantuvo cauteloso, temeroso de que cualquier interferencia pudiera romper el progreso. Una semana después de la llegada de Esperanza, ocurrió algo que nadie esperaba. Sebastián bajó a la cocina, pero en lugar de sentarse en su banquito habitual, se acercó directamente a donde Esperanza estaba limpiando la estufa. «Esperanza», dijo con una seriedad que parecía demasiado madura para sus 8 años. «¿Puedes enseñarme a hacer hot cakes como hacía mi mamá?» La petición era simple, pero Esperanza entendió inmediatamente su significado profundo. Sebastián no solo estaba pidiendo aprender una receta, estaba pidiendo ayuda para reconectar con los recuerdos felices de su madre sin que le dolieran tanto. «Por supuesto, corazón. ¿Tienes algún día especial en mente?» «Este domingo. Los domingos eran nuestros días especiales». Esa tarde, Esperanza habló con Dolores sobre la petición de Sebastián. Decidieron que sería mejor informar a don Ricardo y Eduardo sobre esta nueva desarrollo, para que estuvieran preparados para lo que podría ser un momento emocional muy intenso para toda la familia. Don Ricardo escuchó el reporte con una mezcla de esperanza y terror. Había visto a su nieto intentar y fallar en reconectar con actividades que solía disfrutar con Elena. Cada intento fallido había resultado en crisis emocionales que duraban días. «¿Estás segura de que está listo para esto?», le preguntó a Esperanza durante una conversación privada en su estudio. «Don Ricardo», Esperanza respondió con la serenidad que la caracterizaba, «nunca podemos estar seguros de que alguien está listo para enfrentar su dolor. Pero sí puedo estar segura de que Sebastián confía en mí lo suficiente para intentarlo, y eso, en sí mismo, es un milagro». Eduardo, quien había estado callado durante toda la conversación, finalmente habló. «Esperanza, no sé qué has hecho o cómo lo has hecho, pero mi hijo está regresando. Por primera vez en año y medio veo destellos del niño que era antes. Sebastián nunca se fue, señor Eduardo. Solo estaba muy lastimado. Los niños heridos necesitan tiempo y, sobre todo, necesitan sentir que es seguro volver a sentir». El domingo llegó con la ansiedad característica de los momentos que pueden cambiar todo para mejor o para peor. Esperanza había llegado temprano para preparar todo. Ingredientes frescos, la sartén perfecta, miel de abeja de la mejor calidad. Sebastián bajó a las 9 en punto, vistiendo la pijama que Elena le había comprado en su último cumpleaños. «¿Estás listo, chef Sebastián?», preguntó Esperanza con una sonrisa. Por primera vez en 18 meses, Sebastián sonrió de vuelta. Era una sonrisa pequeña, cautelosa, pero genuina. Comenzaron mezclando los ingredientes secos. Esperanza guiaba las pequeñas manos de Sebastián, enseñándole a medir la harina y la levadura exactamente como Elena solía hacerlo. Cuando llegó el momento de agregar la leche, Sebastián se detuvo súbitamente.
Mi mamá siempre decía que la leche tenía que estar templada, ni fría ni caliente, para que los hot cakes quedaran esponjosos. Tu mamá tenía razón. ¿Quieres probar la temperatura? Sebastián metió el dedo meñique en la leche, exactamente como había visto hacer a Elena cientos de veces. Está perfecta. Mientras batían la mezcla, Sebastián comenzó a contar recuerdos sobre los domingos con su madre. Como ella siempre hacía formas divertidas con la masa, círculos perfectos para papá, estrellas para el abuelo y corazones especiales para él. Como cantaba mientras cocinaba, siempre la misma canción de Manzanero que había aprendido de su propia madre. Como insistía en que el primer hot cake siempre se le daba a quien más lo necesitara ese día. Con cada recuerdo compartido, Esperanza notaba que la tensión en los hombros de Sebastián se relajaba. No estaba reviviendo el dolor de la pérdida, estaba celebrando la riqueza de lo que había tenido. Cuando vertieron la primera porción de masa en la sartén, Sebastián observó con fascinación cómo se formaron las burbujas que indicaban que era tiempo de voltearla. Mi mamá decía que había que esperar a que aparecieran las burbujas mágicas, murmuró. ¿Y ya aparecieron? Sebastián observó cuidadosamente. Sí, ahí están. El primer hot cake salió perfecto, dorado, esponjoso, exactamente como Elena los hacía. Sebastián lo observó con una expresión de asombro y orgullo. ¿A quién le damos el primero?, preguntó Esperanza. Sebastián pensó por un momento. Luego sonrió con una travesura que había estado ausente de su rostro durante demasiado tiempo. A ti, porque me estás ayudando a recordar sin llorar. En ese momento, don Ricardo y Eduardo, que habían estado observando discretamente desde el pasillo, sintieron que se les quebrantaba el corazón de la manera más hermosa posible. Su niño, su hijo, estaba sanando. Los hot cakes de ese domingo fueron más que una comida, fueron una declaración. Sebastián había decidido que era posible honrar la memoria de su madre sin ahogarse en el dolor de su ausencia. Había encontrado una manera de incluir a Elena en su presente en lugar de quedar atrapado en el pasado. Después del desayuno, algo aún más extraordinario ocurrió. Sebastián le pidió a Esperanza que lo acompañara a su cuarto, algo que no había permitido a ningún adulto desde el funeral de Elena. La habitación de Sebastián era un museo de su vida antes del accidente. Juguetes intactos, libros sin abrir, rompecabezas a medio terminar que había abandonado el día que murió su madre. En el centro de la cama, cuidadosamente preservado, estaba el último libro que Elena le había estado leyendo, El Principito. No he podido tocar nada desde que se fue, Sebastián explicó bajito. Tenía miedo de que si movía algo, se fuera a ir para siempre. Esperanza entendió inmediatamente. ¿Y ahora qué sientes? Ahora pienso que tal vez está bien cambiar las cosas. Tal vez cambiar no significa olvidar. Juntos comenzaron a reorganizar el cuarto, no para borrarlo todo y empezar de nuevo, sino para transformarlo de un santuario estático en un espacio donde Sebastián pudiera vivir nuevamente. Movieron algunos juguetes, abrieron las cortinas que habían estado cerradas durante meses, crearon un pequeño altar con fotos de Elena, donde Sebastián pudiera sentarse a conversar con ella cuando la extrañara. Cuando terminaron, el cuarto seguía siendo claramente el espacio de Sebastián, pero ahora era un cuarto para un niño vivo, no un museo para alguien que había decidido dejar de existir. Las semanas siguientes trajeron cambios que parecían imposibles apenas un mes antes. Sebastián comenzó a participar nuevamente en las comidas familiares, contando historias sobre su día y haciendo preguntas sobre los negocios de la familia. Empezó a leer nuevamente, comenzando por terminar El Principito, que había quedado abandonado.
Incluso pidió que le inscribieran en actividades extraescolares, algo que había rechazado categóricamente durante año y medio. Don Ricardo observaba estos cambios con una mezcla de alegría y asombro. Durante las cenas familiares, que ahora ocurrían regularmente los domingos, veía a su nieto reír, opinar, incluso discutir con la vivacidad característica de los Montemayor. Eduardo, por su parte, había comenzado a reducir sus viajes de trabajo, dándose cuenta de que había estado huyendo no solo del dolor de la pérdida, sino también de la responsabilidad de sanar junto con su hijo. Pero el verdadero test del progreso de Sebastián llegó 6 semanas después de la llegada de Esperanza, cuando la escuela organizó una ceremonia especial para el Día de las Madres. Era el tipo de evento que Sebastián había evitado completamente el año anterior, refugiándose en una crisis nerviosa que había durado días. Esta vez, cuando llegó la notificación de la escuela, Sebastián la llevó directamente a Esperanza. Van a hacer una ceremonia donde todos los niños presentan algo especial para sus mamás, explicó con una seriedad que continuaba sorprendiendo a los adultos. Yo quiero participar, pero no sé cómo hacer una presentación para alguien que está en el cielo. Esperanza se sentó a su altura, tomando las pequeñas manos en las suyas. ¿Qué crees que le gustaría escuchar a tu mamá si pudiera estar ahí? Sebastián pensó cuidadosamente. Creo que le gustaría saber que estoy bien, que todavía la amo mucho, pero que ya no tengo miedo de ser feliz. Entonces, eso es exactamente lo que deberías decirle. Trabajaron juntos durante días preparando la presentación de Sebastián. No sería un poema triste sobre la pérdida, sino una carta de amor y gratitud que celebrara la vida de Elena y el legado de amor que había dejado en su hijo. El día de la ceremonia, toda la familia Montemayor estaba presente. Don Ricardo, Eduardo, Dolores y en primera fila, Esperanza, quien había recibido una invitación especial de Sebastián. Cuando llegó el turno de Sebastián, subió al escenario con una confianza que había estado ausente durante demasiado tiempo. Su voz era clara y firme cuando comenzó. Esta carta es para mi mamá Elena, que está cuidándome desde el cielo. Mamá, quiero que sepas que durante mucho tiempo estuve muy triste porque te extrañaba tanto que no quería hacer nada que me recordara a ti. Pero después llegó Esperanza, que me enseñó algo muy importante, que recordarte puede hacerme feliz en lugar de solo triste. La audiencia estaba completamente silenciosa, captivada por la honestidad emocional de este niño de 8 años. Mamá, ya no tengo miedo de hacer hot cakes los domingos. Ya no tengo miedo de leer los libros que leíamos juntos. Ya no tengo miedo de ser feliz. Porque ahora sé que cuando soy feliz, tú también eres feliz conmigo. Esperanza me enseñó que el amor no se acaba cuando alguien se va, solo encuentra nuevas maneras de crecer. Sebastián miró directamente hacia donde estaba sentada Esperanza. Esperanza, gracias por ayudarme a encontrar a mi mamá otra vez. No la trajiste de vuelta, pero me ayudaste a encontrar la parte de ella que siempre va a vivir en mi corazón. No había un ojo seco en el auditorio. Maestros, padres de familia y especialmente la familia Montemayor estaban profundamente conmovidos por la transformación completa de este niño que apenas 2 meses antes había sido incapaz de pronunciar el nombre de su madre sin desmoronarse. Después de la ceremonia, mientras regresaban a casa, don Ricardo le pidió a Eduardo que se detuviera en un café privado. Tenía algo importante que discutir con Esperanza. Esperanza, comenzó el anciano con la solemnidad que utilizaba para los momentos más importantes. Has logrado algo que ningún profesional, ningún especialista, ninguna cantidad de dinero pudo lograr. Devolviste a mi nieto a la vida. Esperanza, siempre humilde, comenzó a protestar,
pero don Ricardo la interrumpió gentilmente. No es modestia lo que necesito ahora, es honestidad. ¿Qué necesitas para quedarte con nosotros permanentemente? No como empleada doméstica, sino como parte de esta familia. La propuesta era abrumadora. Don Ricardo le ofrecía una casa propia dentro de la propiedad familiar, un salario que le permitiría cuidar cómodamente de doña Refugio, seguro médico completo, y algo aún más valioso, la oportunidad de ser oficialmente la figura materna que Sebastián necesitaba. Don Ricardo, yo... Esperanza comenzó claramente emocionada. Esperanza. Eduardo se unió a la conversación. No estamos hablando de caridad, estamos hablando de familia. Sebastián te ve como su segunda madre, y nosotros también te vemos como familia. Esperanza miró a Sebastián, quien había estado escuchando toda la conversación con una ansiedad creciente. «Eso es lo que tú quieres, corazón». «Sí», Sebastián respondió sin hesitación. «Quiero que seas mi segunda mamá. Mi primera mamá te mandó a cuidarme, estoy seguro». La decisión estaba tomada. 6 meses después, la vida en la residencia Montemayor había cambiado completamente. Esperanza se había mudado con doña Refugio a una hermosa casa de huéspedes dentro de la propiedad, diseñada especialmente para ellas, con todas las comodidades necesarias para la salud de la anciana. Sebastián dividía su tiempo entre la casa principal y la casa de Esperanza, creando una nueva dinámica familiar que funcionaba perfectamente. Doña Refugio, lejos de sentirse como una carga, se había convertido en la abuela que Sebastián nunca había tenido por parte materna. La anciana, cuya salud había mejorado considerablemente con el acceso a mejor atención médica, pasaba tardes enteras contándole historias de los tiempos antiguos y enseñándole juegos de cartas tradicionales. Eduardo había encontrado un equilibrio entre su compromiso profesional y su paternidad, realizando menos viajes y asegurándose de estar presente para los momentos importantes de Sebastián. La relación padre-hijo, que había estado congelada en el dolor, ahora florecía con una nueva apreciación mutua. Don Ricardo, quien se había resignado a la posibilidad de que su linaje familiar terminara emocionalmente destruido, ahora tenía la satisfacción de ver a su nieto preparándose para ser el futuro líder de la empresa familiar, pero más importante, preparándose para ser un hombre emocionalmente saludable. Pero la verdadera prueba del éxito de esta nueva configuración familiar llegó un año después, durante el 2º aniversario de la muerte de Elena. Sebastián, ahora de 9 años, había propuesto una celebración especial, no un día de luto, sino una fiesta de recuerdos donde compartirían historias felices sobre Elena y harían todas las cosas que a ella le gustaban. Mi primera mamá no hubiera querido que fuéramos tristes en el día que se convirtió en ángel, explicó Sebastián con la sabiduría que había desarrollado a través de su proceso de sanación. Hubiera querido que celebráramos todo el amor que nos dio. La fiesta de recuerdos se convirtió en una tradición anual. Cada 15 de marzo, la familia Montemayor, ahora expandida con Esperanza y doña Refugio, se reunía para cocinar las comidas favoritas de Elena, mirar videos familiares, contar historias y reír recordando sus peculiaridades y gestos característicos. Sebastián había aprendido algo que muchos adultos luchan por entender, que honrar a los muertos no requiere permanecer atrapado en el dolor, sino vivir de maneras que hubieran hecho felices a quienes partieron. 2 años después del aniversario de la muerte de Elena, la familia Montemayor enfrentó una nueva situación que pondría a prueba la solidez de la sanación de Sebastián. Eduardo había conocido a Patricia Ruiz,
una arquitecta de 35 años, especializada en diseño hospitalario, durante un proyecto de construcción de un nuevo hospital pediátrico en Guadalajara. Patricia era una mujer excepcional, inteligente, sensible y con una comprensión innata de las complejidades de las familias que han enfrentado pérdidas traumáticas. La relación había evolucionado lentamente, con Eduardo siendo extremadamente cauteloso sobre introducir a cualquier mujer en la vida de Sebastián. Había aprendido, a través del proceso de sanación de su hijo, que el timing emocional era crítico y que forzar situaciones podía ser devastador. Cuando Eduardo finalmente decidió que era momento de que Sebastián conociera a Patricia, habló primero con Esperanza. «No sé cómo manejar esto», admitió Eduardo durante una conversación en el jardín. «Sebastián ha sanado tanto, pero no quiero arriesgar su estabilidad emocional». Esperanza, quien se había convertido en la confidente emocional de toda la familia, sonrió con la sabiduría que había desarrollado a través de su propia experiencia con el amor y la pérdida. «Eduardo, Sebastián ya no es el niño roto que era hace 3 años. Ha aprendido que el corazón puede amar a muchas personas sin que eso signifique que ama menos a quienes se fueron. Si Patricia es una buena mujer que puede amarte y respeta la memoria de Elena, Sebastián lo va a entender». La primera reunión entre Sebastián y Patricia fue cuidadosamente orquestada. Ocurrió durante una cena dominical informal en casa, con toda la familia presente para que Sebastián se sintiera seguro y apoyado. Patricia había sido preparada por Eduardo sobre la historia familiar y llegó con la actitud perfecta, genuinamente interesada en conocer a Sebastián como persona, sin intentar forzar una conexión maternal prematura. «Así que tú eres el famoso Sebastián», dijo Patricia con una sonrisa natural cuando Eduardo la presentó. «Tu papá me ha contado que eres un experto en hot cakes». Sebastián, ahora un niño de 11 años, con considerable confianza social, respondió con la cortesía que había aprendido, pero también con curiosidad genuina. «Esperanza me enseñó. ¿Tú sabes cocinar?» «Algunas cosas, pero nunca he hecho hot cakes. Tal vez podrías enseñarme algún día». Lo que siguió fue una conversación natural entre un niño inteligente y una mujer que genuinamente disfrutaba conversar con niños. Patricia no intentó impresionar, no hizo promesas grandiosas, no trató de competir con la memoria de Elena. Simplemente fue ella misma, una persona interesante que tenía historias divertidas sobre construir hospitales y que hacía preguntas inteligentes sobre los intereses de Sebastián. Después de la cena, Sebastián buscó privadamente a Esperanza. «¿Patricia va a ser la nueva novia de mi papá?» «Es posible, corazón. ¿Cómo te sientes con eso?» Sebastián pensó cuidadosamente como había aprendido a hacer con las preguntas importantes. «Me gusta que papá esté contento. Últimamente se ríe más cuando habla de ella. Y a mi primera mamá le hubiera gustado que papá fuera feliz. ¿Y qué opinas de Patricia?» «Creo que es inteligente y no está tratando de ser mi mamá nueva, que está bien porque ya tengo a Esperanza como mi segunda mamá». La transición fue gradual, pero exitosa. Patricia se integró a la familia Montemayor con la paciencia y sensibilidad necesarias. Nunca trató de reemplazar a Elena en la memoria de Sebastián, ni de competir con el lugar especial que Esperanza ocupaba en su corazón. En lugar de eso, encontró su propio lugar como la pareja de Eduardo y una figura adulta más en la red de amor que rodeaba a Sebastián. Cuando Eduardo y Patricia se casaron 2 años después, Sebastián tenía 13 años y sirvió orgullosamente como padrino de anillos. En su discurso durante la recepción, habló con la elocuencia de alguien que había aprendido que el amor es abundante, no escaso. Cuando era pequeño,
Pensé que mi corazón se había roto para siempre cuando mi primera mamá se fue al cielo. Pero Esperanza me enseñó que los corazones rotos no se arreglan volviendo a ser iguales, se arreglan creciendo para tener más espacio para amar. Ahora mi corazón tiene espacio para mi primera mamá Elena, que me cuida desde el cielo, para Esperanza, que es mi segunda mamá aquí en la tierra, para Patricia, que hace feliz a mi papá, para Doña Refugio, que es mi abuela del corazón, y para toda mi familia, que me enseñó que perder a alguien no significa perder la capacidad de amar. La transformación de la familia Montemayor se había completado. De una familia destruida por el trauma y paralizada por el dolor, habían evolucionado hacia una familia expandida, unida por la comprensión de que el amor trasciende la pérdida, que la sanación es posible y que las personas adecuadas llegan a nuestras vidas exactamente cuando más las necesitamos. Esperanza, quien había llegado como una simple empleada doméstica, se había convertido en el catalizador de esta transformación. No a través de técnicas profesionales o estrategias complicadas, sino a través de algo mucho más simple y poderoso: amor incondicional, paciencia infinita y la sabiduría que viene de haber enfrentado la pérdida y elegido el amor sobre la amargura. 5 años después de su llegada, Esperanza se había convertido en una figura central, no solo en la familia Montemayor, sino en la comunidad. Don Ricardo, reconociendo sus habilidades naturales con los niños y su comprensión intuitiva del trauma, había financiado una fundación dirigida por ella para ayudar a familias que enfrentaban pérdidas similares. La Fundación Elena Montemayor para la Sanación Familiar operaba desde una hermosa casa en la colonia Roma Norte, ofreciendo terapia de juego, grupos de apoyo para padres en duelo y entrenamiento para cuidadores que trabajaban con niños traumatizados. Esperanza había desarrollado un programa único que combinaba técnicas profesionales con su enfoque intuitivo basado en el amor incondicional. Sebastián, ahora un adolescente de 17 años, trabajaba como voluntario en la fundación durante los veranos, compartiendo su historia con otros niños que habían perdido padres. Su capacidad para conectar con niños en dolor era extraordinaria, heredada sin duda de Esperanza, pero también desarrollada a través de su propia experiencia de sanación. Cuando Esperanza llegó a mi vida, le contaba a los niños durante las sesiones grupales: yo creía que amar significaba sufrir. Pensé que si dejaba de sufrir por mi mamá, significaba que la estaba olvidando. Pero Esperanza me enseñó que amar significa elegir ser feliz en honor de las personas que nos amaron. Mi mamá no me amó para que yo fuera miserable sin ella. Me amó para que fuera feliz, con ella o sin ella. Don Ricardo, ahora de 80 años, había encontrado en sus años dorados algo que no esperaba: la profunda satisfacción de ver su legado familiar no solo preservado, sino fortalecido a través de la adversidad. Sebastián se estaba preparando para estudiar administración de empresas, pero también psicología, combinando la tradición familiar de los negocios con una nueva comprensión de la importancia de la salud emocional. Eduardo y Patricia habían tenido una hija, Isabela, quien ahora tenía 4 años y adoraba a su hermano mayor, Sebastián. La niña había crecido escuchando historias sobre la primera mamá Elena, como si fuera parte natural de la historia familiar, sin drama ni tristeza, simplemente como otra manifestación del amor que definía a los Montemayor. Doña Refugio, ahora de 73 años, se había convertido en la matriarca emocional de esta familia expandida. Su salud se había estabilizado considerablemente con el acceso a mejor atención médica, pero más importante, había florecido al sentirse nuevamente útil y amada. Pasaba sus días cuidando a Isabela,
contando historias familiares y asegurándose de que las tradiciones culinarias mexicanas se transmitieran a las nuevas generaciones. En las tardes, cuando toda la familia se reunía en el jardín principal de la residencia, era común ver a 4 generaciones interactuando en una armonía que parecía imposible años atrás. Don Ricardo jugando ajedrez con Sebastián mientras le enseñaba estrategias de negocios. Eduardo y Patricia discutiendo proyectos arquitectónicos mientras Isabela jugaba a sus pies. Esperanza y Doña Refugio preparando la cena mientras conversaban sobre los niños de la fundación, y en el centro de todo el recuerdo de Elena, presente no como una sombra dolorosa, sino como la fuerza fundadora del amor que había hecho posible esta familia. La historia de Sebastián y Esperanza se había convertido en leyenda en los círculos sociales de la Ciudad de México, pero no como una historia de caridad o condescendencia. Se había convertido en un testimonio del poder transformador del amor auténtico, de la capacidad de sanación que tienen las personas cuando se encuentran en el momento correcto, y de la verdad fundamental de que las familias más fuertes no son necesariamente las que nunca enfrentan adversidades, sino las que aprenden a crecer a través de ellas. Esperanza, reflexionando sobre su jornada durante las noches tranquilas en su casa dentro de la propiedad Montemayor, a menudo pensaba en Diego y Ángel, sus bebés perdidos. Ya no sentía que su maternidad había sido arrebatada. Entendía que había sido preservada para este momento, para este niño que la necesitaba desesperadamente, para esta familia que requería sanación. «Mis angelitos», susurraba mirando las estrellas desde su jardín privado, «gracias por prepararme para ser la mamá que Sebastián necesitaba. Gracias por enseñarme que el amor maternal no tiene límites, no tiene condiciones y no conoce diferencias de sangre o clase social». En su última conversación privada del año, durante la Nochebuena de 2028, don Ricardo le dijo a Esperanza algo que resumía perfectamente la transformación de todos. «Esperanza, cuando llegaste a esta casa, pensamos que estábamos contratando ayuda doméstica. No sabíamos que estábamos recibiendo un ángel disfrazado de empleada. No solo salvaste a Sebastián, nos salvaste a todos. Nos enseñaste que el dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar lo único que realmente importa, la capacidad de amar después de la pérdida». «Don Ricardo», respondió Esperanza con la humildad que nunca la había abandonado, «yo solo hice lo que cualquier madre haría, amar a un niño que necesitaba ser amado. Ustedes me dieron la oportunidad de ser madre nuevamente. Todos nos salvamos mutuamente». Y así, en la mansión de Polanco, que una vez fue un monumento al silencio y al dolor, ahora resonaban las risas de Isabela, las conversaciones apasionadas de Sebastián sobre sus planes para el futuro, los consejos sabios de Doña Refugio, las discusiones profesionales de Eduardo y Patricia, las reflexiones filosóficas de don Ricardo y la presencia amorosa de Esperanza, que había aprendido que el propósito de su vida no era recuperar lo que había perdido, sino multiplicar el amor que había recibido. La familia Montemayor había aprendido la lección más importante de todas, que el amor verdadero no reemplaza las pérdidas, sino que crea nuevas posibilidades, que las personas correctas llegan a nuestras vidas exactamente cuando estamos listos para recibirlas, y que los milagros más hermosos ocurren cuando corazones rotos se permiten amar nuevamente, no a pesar de su dolor, sino a través de él. ¿Y tú crees que existe una conexión inexplicable entre almas que necesitan sanarse mutuamente? ¿Que el amor verdadero puede transformar cualquier situación sin importar qué tan desesperante parezca? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro.
Si te emocionaste, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuestras historias más conmovedoras. Y no te pierdas el próximo video recomendado. Una nueva historia de superación te espera.